Hola a todos, soy Javier Martínez, astrofotógrafo y fotógrafo de paisajes. En el vídeo de hoy os voy a contar la camperización que he hecho en mi furgoneta para poder hacer fotografía de paisaje y sobre todo por la noche de manera mucho más fácil y más cómoda. La idea era una camperización sencilla que me permitiese seguir utilizándola en el día a día sin que me impidiera pues, usar el maletero, los asientos de atrás o cualquier otra cosa. Vamos a ello. En el interior no hay ningún atisbo de que esto sea una furgoneta camperizada, los asientos siguen siendo perfectamente funcionales, tenemos los 5 para usarlos sin problemas, la bandeja cubriendo el maletero para que no llame la atención de ningún amigo de lo ajeno y todo queda bastante limpio y minimalista. Y en el maletero, debajo de la bandeja, es donde tenemos todo el mueble que se convierte en cama, los colchones, la mochila de foto y más sitios para dejar las cosas. Y bueno, os enseñaré cómo he hecho todos estos cajones y cómo los he planificado y configurado para convertir este coche en una cama. Decidí levantarme un modelo en 3D aprovechando mi formación como arquitecto y lo primero era hacer el maletero en 3D. Aquí tenéis un modelo muy básico donde se puede ver las medidas que os indico, tanto del ancho, que son 1,19, como el fondo que tenemos de todo el maletero con los asientos levantados, que era de 1,97, y la altura de los paneles laterales con las dos soportes para las bandejas que estaban pues, situados a unos 30 centímetros el primero, ahí lo tenéis 0,29, y el segundo que estaba pues a unos 59 centímetros. Ya con esto empecé a pensar un poco la idea del módulo y quería que fuera un módulo muy sencillito, sin complicaciones, con un espacio en la parte inferior para poder colocar cosas y que fuera en dos partes. Una parte de la izquierda un poco más ancha, como los dos asientos que tenemos en ese lado, y una parte de la derecha un poco más estrecha, como el asiento que se baja o se abate él solito. La idea era que al bajar los asientos se desplegaran toda la zona de lo que es el somier y quedase de esta guisa. La altura libre que le di al módulo es de 28 centímetros. Le podía haber dado más, pero 28 me pareció una altura perfecta entre poder meter debajo todo lo que necesitaba, básicamente las mochilas de fotografía o cualquier maleta o bulto que suela llevar, y vi que no medían más de 28 centímetros, así que generalmente todo me va a entrar ahí debajo y el maletero va a poder seguir siendo usado con este módulo montado. Además de este modo, al tener la zona de la cama a 30 centímetros, los 28 más el grosor de las maderas, pues me aseguraba de que por encima tenía una altura libre lo suficiente como para que no fuera agobiante o darte cabezazos contra el techo. La idea de que fuera en dos partes es que así podía meter en esta zona una bicicleta o cargar dos bicicletas cuando quisiera irme a montar en bici al campo o lo que fuera, y de este modo poder llevar siempre montado el resto del módulo en el maletero sin que me afecte a la usabilidad general del maletero. Y este sería el resultado final, con los colchones aquí en blanco, ya como quedaría todo montado, y un poco pues también aproveché para ponerle unos raíles en la parte inferior para poder poner una mesa que sobresaliera por el maletero, estudiar un poco la altura de las diferentes cosas, y así ya con todo esto me generé aquí unos planos con todos los tablones que iba a necesitar para poder ir al Leroy Merlin y que me los cortasen. Lo primero fue organizar y plantear todo el material que tenía. Tenía los trozos cortados, pero no sabía a qué correspondía, así que los medí y en mi esquemita fui apuntando con un código de letras A, B, C, D, E, F cuál era cada tablón y de este modo tenerlos localizados. Como me faltaban los tablones de los soportes, que en teoría iban a ser unos tablones de 20 milímetros un poco más gruesos para que sujetaran mejor, pero que al final no pude conseguir porque me cerraban el Leroy Merlin y no me dio tiempo, me puse a plantear si podría hacer todos los soportes con los restos que me quedaban del tablero que ya tenía cortado. Así fue, me dio para todo, simplemente hubo un trocito que no me faltaba un poco de tablero y por eso veréis que en una de las esquinas, en lugar de ser un paño continuo, pues es una patita ahí sola un poco triste, pero bueno, estructuralmente aguanta, o sea que da igual que quede un poco feo. Después de medir y ver que todo me daba, la siguiente fase era cortar las tablas que me habían sobrado para adecuarlas a los soportes que yo quería. Como no tengo mucho material de ese tipo ni soy ningún experto, me faltaban guías para la sierra y todo eso, me pasé un buen rato intentando ver cómo podría hacerlo mediante tablones y los sargentos. Pero vamos, que ya os digo que si lo he conseguido hacer yo, que no tengo ni puñetera idea, debe ser que es fácil.
recuerdo que tengáis mucho cuidado con este tipo de herramientas, no metéis nunca las manos, llevar guantes, gafas de protección y cualquier otro elemento que sea necesario. Los sargentos estos de plástico que compré por 6 euros, la verdad es que son una auténtica maravilla, son súper cómodos, muy rápidos de utilizar, no son los típicos que hay que ir dándole vueltecillas al tornillo para que aprieten, así que son una auténtica gozada. Aquí, como podéis ver, me fabriqué la guía con otro de los tablones que sobraban y la utilicé pues como guía para que me saliera el corte lo más recto posible. Para eso tuve que medir la distancia que quedaba con respecto a la sierra y me hice una línea con un lápiz y lo marqué con un par de cruces para no liarla y saber que por ahí no tenía que cortar, que simplemente era la guía para la sierra. La verdad es que después del miedo inicial se le coge el gusto y mola bastante lo de cortar con una sierra. Os recomiendo, eso sí, los guantes, ya no solo para evitar accidentes, sino por las astillas y los trocitos de madera que se os pueden clavar con el tablero cuando aún no está lijado. Una vez tenía cortados ya todos los soportes, me los llevé a lo que era el tablero principal para comprobar que encajaban y sin complicarme mucho utilicé unas escuadras metálicas y unos tornillos pequeñitos para anclarlo de manera rápida. Luego le pondré a otros tornillos más grandes atravesando el tablero de lado a lado y ya está. Para hacerlo lo mejor posible coloqué las escuadras, las marqué con un lápiz donde iban los agujeros, taladré un poquito para hacer la huella y finalmente los atornillé. Hay que tener mucho cuidado de que el tornillo entre recto para que no se tuerza y no se empiece a salir por donde no es o aparezcan cosas raras. Lo siguiente era hacer los agujeros para aligerar los tablones de lo que es el somier. Realmente no se quita mucho peso, pero bueno, también viene bien para que el colchón respire y esas cosas. Lo que hice fue comprarme una sierra de corona en el chino, que era muy barata. La compré de 70 milímetros si mal no recuerdo. A continuación fue medirme todos los tableros para dividirlos en 4 trozos o en 3 trozos en función del tamaño y así marcarme las zonas donde tendría que hacer los cortes circulares. Coloqué la sierra de corona encima y dibujé un poco la circunferencia con un lápiz para ver o hacerme a la idea de cómo iba a quedar. No sabía si era muy pequeña, muy grande, así que bueno, lo vi así dibujado y me pareció que estaba bien. Así que el siguiente paso era cortarlo. Cortar estos agujeros quizás fue lo más complicado y es que la taladradora normal no tenía potencia suficiente. Empezaba a girar en vacíos, los dientes de las sierras empezaron a quemar. Así que menos mal que tenía por casa una taladradora súper potente, no sé muy bien qué hacía ahí ni por qué la tenemos, pero bueno, el caso es que estaba ahí y la utilicé para hacer los agujeros. Le costó un poquillo, pero una vez le pillaba ese truco la verdad que es bastante fácil. Eso sí, los cantos interiores de los círculos terminaban quemándose un poco por la fricción y al romper la parte de abajo saltaban algunos trozos del contrachapado, así que tenlo en cuenta para cortar con el lado bueno hacia arriba y que no se vean. De todos modos, luego los podremos lijar y quedarán un poquito mejor. La verdad es que eran un montón de agujeros y tuve miedo de que la corona o la taladradora o algo cascase a mitad y me tuviera que quedar con la mitad de los tableros agujereados y la otra mitad no. Por suerte, al final todo salió bien y ahí están todos con sus agujeros perfectamente hechos. Lo siguiente fue coger una esponja de lijado de estas que hay de pintor que tenía también por casa y lijar todos los cantos, bordes y en general cualquier parte de los tablones. De este modo evitaba que se clavasen astillas, redondeaba los bordes que quedan muy bien y además dejaba un aspecto a la madera mucho más bonito. Tuve que hacer especial hincapié en la zona por donde salió la sierra de corona ya que arrancó alguna de las láminas o de las capas del contrachapado. Al ser un contrachapado de madera bastante blanda, la verdad es que se lija muy bien y muy fácil. Os recomiendo también hacerlo con una mascarilla ya que suelta una cantidad ingente de polvo, pero desgraciadamente seguro que no tendréis ningún problema para encontrar una mascarilla o para tenerla muy a mano hoy en día. Lo siguiente fue cortar uno de los listones que había comprado para hacer la pata del trozo que me faltaba porque no tenía material suficiente para hacer el soporte. No es lo más ideal, pero bueno, ya os he dicho que funciona, así que no me importa que quede un poco más feo.
Lo taladré, lo atornillé y parece que aguanta. Además, al final pondré la parte inferior del cajón con un laminado de medio centímetro que terminará de rigidizar todo, por lo cual no creo que haya ningún problema. Además me faltaba por colocar aún un par de listones más que sujetarían la mesa y parte del somier, así que yo creo que eso terminaría de aguantar aún mejor la pata. Al día siguiente básicamente me entretuve en cortar el resto de los listones para hacer el soporte o la armadura lateral que va a ir en la zona que queda diáfana, que se puede vaciar para llevar bicis o para llevar más cosas. Y como veis aquí es un cerco que tiene cierta complejidad, ya que hay que salvar el soporte para la bandeja que tiene el maletero a media altura. Ya solo me quedaba poner las bisagras que sujetan las diferentes patas del somier. Son unas bisagras de piano muy sencillas que se pueden cortar bastante fácil, pero recomiendo ir a por una cortachapas o algo así, porque la verdad que facilita mucho el trabajo y lo hace mucho más sencillo. Es un material bastante fácil de cortar, pero sin la herramienta adecuada la verdad que es un quebradero de cabeza. Lo peor de todo esto es la cantidad ingente de tornillos que hay que poner, así que me quedé sin ellos y tuve que volver un par de veces a por más. Ya para terminar, barnicé un poco las piezas, aprovechando para darles un poquito de protección y que aguante un poco mejor la humedad y tenga un aspecto final un poquito mejor. No opté por pintarlo porque me gustaba el color y la textura de la madera, pero no descarto hacerlo en un futuro. Por último, lo que hice fue moquetar la parte del suelo, ese tablón de laminado de 0,5 centímetros de grosor que os he dicho, con un poco de moqueta que compré, que viene en una tira de 2 metros de largo, la compré de 1,5 para enmoquetar todo. Le puse pegamento por las dos caras, lo pegué y luego en el dobladillo que queda por detrás lo grapé con unas grapas de estas bastante gordas y parece que aguanta. También puse un poco de moqueta en las zonas de las patas para evitar dañar los asientos y que además tenga un poco más de agarre y no se desplacen. Esto igual, le puse unas grapas, luego unos toquecitos con el martillo para que no se queden fuera y no se claven en nada y a correr. Ay, que casi se me olvida, el toque final son unas aldabillas para poder sujetar las piezas móviles entre sí y que de este modo el conjunto sea mucho más estable. Ya tengo todas las partes, ahí está el cajón principal, la otra parte del suelo que va al lado, el cerco lateral, la parte desplegable del somier del lado ancho, la del lado estrecho y la parte de mesa que se puede retirar. El cerco lateral le he puesto velcro tanto aquí como en la parte que va pegada en el suelo para que no se mueva y no se caiga al ir conduciendo. Es la única parte que va fijada a la furgoneta, pero bueno, como es un velcro adhesivo que se puede quitar y poner, pues no es nada permanente y no va a dejar marca cuando lo quite. Y aquí me veis por fin metiéndolo todo en el maletero, el cajón principal, el trozo de suelo que va al lado y que impide que se mueva todo, el cerco lateral, la parte móvil del somier de la zona estrecha que también funciona como mesa y las dos partes de los somieres, tanto la ancha como la estrecha. Encima de esto van a ir los colchones y aún me queda un poquito de espacio por encima por si quiero colocar abrigos o alguna cosa que no sea muy gorda. Ya solo nos queda irnos a un sitio bien chulo a probarla.
Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.